¿Alguna vez has estado en una conversación en la que alguien empieza a soltar términos relacionados con los coches, como motor turboalimentado de 300 caballos, o tracción delantera, y tú no entiendes nada, pero finges que lo entiendes perfectamente? Sí, a todos nos ha pasado. El mundo de los coches tiene su propio lenguaje, y si no lo hablas, las cosas pueden volverse muy confusas muy rápido. Pero no te preocupes, estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Autosphere, donde hacemos que los coches sean sencillos, divertidos y fáciles de entender. Hoy vamos a desglosar esos términos automovilísticos tan complicados. ¿Qué es exactamente CC? ¿Qué significa RPM y por qué le importa tanto a la gente la potencia? Al final de este vídeo, conocerás todos estos términos y muchos más, por lo que nunca más te sentirás perdido en una conversación sobre coches. Y créeme, no va a ser una de esas explicaciones aburridas y complicadas. Lo vamos a explicar de forma sencilla, divertida y directa. Aunque nunca hayas abierto el capó de un coche en tu vida, lo entenderás. Así que abróchate el cinturón, ponte cómodo y pongámonos en marcha. Antes de entrar en materia técnica, hablemos de algo un poco más visible. Los tipos de carrocería de los coches, porque, seamos sinceros, todos tenemos ese amigo que llama sedán a todos los coches. Así están las cosas. Los coches tienen diferentes formas, y esas formas realmente importan. Tenemos los sedanes, los clásicos coches de 4 puertas con maletero, los coupés, similares a los sedanes, pero más deportivos y normalmente con solo 2 puertas. Luego están los SUV, más altos, más grandes y perfectos para familias, o los hatchbacks todoterreno. Piensa en un coche pequeño con un maletero que se abre con la ventana trasera. Las camionetas pick-up están diseñadas para transportar cosas, así de simple, y las camionetas son una mezcla entre un sedán y un SUV. Tienen más espacio, pero no son tan grandes como un SUV completo. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los supercoches y los hipercoches. No son solo coches rápidos, son máquinas de alto rendimiento que te aceleran el corazón con solo mirarlos. Así que la próxima vez que alguien llame a un SUV un Jeep o un coche deportivo Copa, ya sabrás de qué está hablando. Hablemos del corazón de todos los coches, el motor. ¿Alguna vez has mirado la ficha técnica de un coche y has sentido que estabas leyendo un idioma extraterrestre? 2,0 L, 4 cilindros, 180 caballos, 250 Nm de par. ¿Qué es todo eso? Bueno, abróchate el cinturón, porque te lo voy a explicar de forma sencilla. Empecemos por CC, que significa centímetros cúbicos. Es solo una forma elegante de decir cuánto mide tu motor. Piensa en botellas de refresco. Un motor de 1,0 L es como una botella pequeña. Uno de 3,0 L es uno grande. Cuanto más grande es el motor, más potencia suele tener. Pero el tamaño no lo es todo, porque aquí entra en juego la potencia. La potencia tiene que ver con la velocidad. Imagina que unos caballos tiran de tu coche. Un caballo de potencia equivale al trabajo de un caballo. Así que si tienes 200 caballos de potencia, eso significa que tienes 200 caballos bajo el capó. Suena genial, ¿verdad? Pero la potencia por sí sola no te hace avanzar. Necesitas la fuerza adecuada detrás. Ahí es donde entra en juego el par motor. El par es el músculo de tu motor. Si la potencia es la velocidad a la que puede ir tu coche, el par es lo que le da el empujón para ponerse en marcha. ¿Alguna vez has visto un coche deportivo arrancar a toda velocidad? Eso es el par motor en acción. Por eso los camiones tienen tanto par motor. Les ayuda a remolcar cargas pesadas sin esfuerzo. Ahora hablemos de las RPM, revoluciones por minuto. En pocas palabras, te indican la velocidad a la que gira el motor. ¿Alguna vez has pisado el acelerador y has oído rugir el motor? Eso es porque las RPM están aumentando. Más RPM suelen significar más potencia, pero también más combustible quemado. Por lo tanto, a menos que te guste ir a la gasolinera con frecuencia, es buena idea mantener las RPM bajo control. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, los motores turboalimentados. Normalmente, un motor respira aire por sí solo, igual que tú cuando sales a correr. Pero un motor turboalimentado es como correr mientras alguien te empuja un soplador de hojas gigante en la cara, forzando aire adicional.
Más aire significa que se puede quemar más combustible, lo que te da más potencia sin necesidad de aumentar el tamaño del motor. Por eso, un motor turboalimentado pequeño a veces puede ser tan potente como uno más grande. Recapitulemos rápidamente. La cilindrada es el tamaño del motor. La potencia es la velocidad que puede alcanzar, el par motor es la fuerza que puede desarrollar y las revoluciones por minuto, RPM, es el esfuerzo que realiza. Y la turboalimentación es como darle a tu motor un impulso de energía secreto. Así que la próxima vez que veas la ficha técnica de un coche, sabrás exactamente lo que significa. Muy bien, ahora ya sabes qué es lo que hace que un coche sea potente: cc, caballos de potencia, par motor, RPM y turboalimentación. Pero aquí está la clave. Toda esa potencia es inútil si no llega correctamente a las ruedas, y ahí es donde entran en juego la transmisión y el tren de transmisión. Piensa en tu motor como si fuera un músculo. Genera potencia, pero al igual que en el gimnasio, si no utilizas la forma correcta, toda esa fuerza se desperdicia. La transmisión es lo que garantiza que la potencia del motor se transmita a las ruedas de la mejor manera posible. Analicémoslo, empezando por los dos tipos principales de transmisiones, manual y automática. Y ten en cuenta que no se trata solo de cuál te hace parecer más cool. La transmisión manual es la forma tradicional de conducir. Tú cambias de marcha utilizando un pedal de embrague y una palanca de cambios. Te da más control sobre el coche, puede ser más divertido de conducir y, además, suele dar la impresión de que sabes lo que haces. También supone más trabajo, porque tienes que cambiar de marcha constantemente, sobre todo en el tráfico. Así que, si te gusta ejercitar el pie izquierdo y la mano derecha, esta es tu opción. La transmisión automática, por otro lado, cambia de marcha por ti. Sin embrague, sin cambios. Solo tienes que pisar el acelerador y listo. Es más fácil, más suave y perfecta para el tráfico con paradas frecuentes. Por eso la mayoría de los coches modernos son automáticos. Pero aquí está el giro. No todas las transmisiones automáticas son iguales. Está la automática tradicional, que utiliza un convertidor de par para cambiar de marcha suavemente. Luego están las CVT o transmisiones continuamente variables, que no tienen marchas fijas. Simplemente ajustan la potencia suavemente, como una escala móvil. Y luego están las transmisiones de doble embrague, las DCT. Estas cambian muy rápido, lo que las hace perfectas para los coches deportivos. Así que si alguna vez ves un anuncio de coches que presume de su DCT de cambio rápido, ahora ya sabes por qué. Muy bien. Así que la transmisión decide cómo se envía la potencia, pero dónde va esa potencia, eso depende del tren de transmisión. Y si alguna vez has oído términos como tracción trasera, tracción delantera, tracción total o tracción a las 4 ruedas y has sentido como si lo entendieras, no te preocupes, yo te lo explico. La mayoría de los coches de uso diario son de tracción delantera. Esto significa que el motor envía la potencia solo a las ruedas delanteras. Es más barato de fabricar, consume menos combustible y funciona bien en condiciones de conducción normales. Pero, ¿alguna vez has pisado a fondo el acelerador de un coche con tracción delantera y has notado que el volante se descontrolaba? Sí, eso es el efecto de torsión. Luego tenemos la tracción trasera, RVD. En lugar de tirar del coche desde la parte delantera, lo empuja desde la parte trasera. Esto proporciona un mejor equilibrio y manejo, por lo que los coches deportivos y de alto rendimiento adoran la tracción trasera. Pero con lluvia o nieve, buena suerte, porque sin peso sobre las ruedas traseras, la tracción puede ser una pesadilla. Y luego está la tracción total WD. Este es como lo mejor de ambos mundos. Envía automáticamente la potencia a las 4 ruedas cuando es necesario, lo que te proporciona un mejor agarre en condiciones resbaladizas. Por eso la tracción total es tan popular en los SUV y los coches de alto rendimiento. Pero también es más pesada y consume más combustible. Así que hay que elegir. Por último, tenemos la tracción a las 4 ruedas, 4WD. Es como la tracción total, pero más resistente y robusta. Está diseñada para conducir fuera de carretera, y envía la potencia por igual a las 4 ruedas cuando se activa, por si te gusta subir montañas con tu camioneta. Esta es para ti. Recapitulemos, la transmisión manual o automática determina cómo se cambian las marchas, mientras que la tracción delantera,
trasera, total y en las 4 ruedas determina dónde va la potencia. Ahora ya sabes lo que significan estos términos, en lugar de solo fingir que lo sabes. Ya hemos hablado de la potencia. Hemos hablado de cómo llega esa potencia a las ruedas. Pero aquí está la cuestión, nada de eso importa si no puedes frenar a tiempo o si tu coche se maneja como un carrito de la compra en una pendiente. Así que hablemos de la frenada y la maniobrabilidad, porque saber cómo frena y se controla tu coche es tan importante como saber lo rápido que va. En primer lugar, los frenos, pisas el pedal y el coche reduce la velocidad. ¿Sencillo, no? Bueno, no exactamente. Hay mucho que hacer detrás de las escenas. Y si alguna vez has oído términos como fading de los frenos ABS o frenos de disco frente a frenos de tambor, y no los entiendes, no te preocupes, estás a punto de entenderlos. Empecemos con el ABS, el sistema de frenos antibloqueo. ¿Alguna vez has pisado el freno con fuerza y has sentido esa extraña vibración en el pedal? Eso es el ABS haciendo su trabajo. En lugar de bloquear las ruedas y convertir tu coche en un trineo, el ABS pulsa los frenos muy rápidamente. Esto te ayuda a mantener el control en lugar de derrapar y meterte en un lío. Así que sí, el ABS salva vidas. Pero incluso con ABS, los frenos pueden cansarse. A esto se le llama desvanecimiento de los frenos, cuando los frenos se sobrecalientan y no funcionan tan bien. Imagina que corres un sprint y luego intentas volver a hacerlo inmediatamente. Las piernas se sienten más débiles, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los frenos, cuanto más se calientan, menos eficaces son. Por eso los coches de alto rendimiento tienen frenos de disco ventilados. Se enfrían más rápido, por lo que pueden seguir funcionando incluso bajo estrés. Y hablando de tipos de frenos, la mayoría de los coches modernos utilizan frenos de disco. Se trata de rotores metálicos que se sujetan con pastillas de freno para reducir la velocidad. Sin embargo, algunos coches antiguos y modelos económicos siguen teniendo frenos de tambor en la parte trasera. Funcionan de forma similar a un tambor de mano, con zapatas de freno que presionan hacia afuera para frenar la rueda. Son más baratos, pero no se enfrían tan bien. Así que, si tu coche todavía tiene frenos de tambor en la parte trasera, quizá no deberías intentar frenar desde 160 km/h con demasiada frecuencia, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como frenado. Pero, ¿qué hay del manejo? Porque frenar está muy bien, pero no perder el control en primer lugar es aún mejor. ¿Has oído hablar del control de tracción y el control de estabilidad? Son los héroes olvidados que evitan que derrapes cuando la carretera está resbaladiza o cuando tomas una curva demasiado rápido. El control de tracción evita que las ruedas patinen demasiado al acelerar. Así que, si alguna vez has pisado a fondo el acelerador sobre el asfalto mojado y has notado que el coche vacila, eso es el control de tracción, que impide que las ruedas patinen. Y luego está el control de estabilidad. Piensa en él como el ángel de la guarda de tu coche. Si el coche empieza a derrapar, aplica automáticamente los frenos en las ruedas individuales para ayudarte a mantener el rumbo. Esto es especialmente útil en situaciones de emergencia, cuando no tienes tiempo para reaccionar. De hecho, en Estados Unidos, el control de estabilidad es obligatorio en todos los coches nuevos desde 2012. Así que, si conduces un coche nuevo, ya cuentas con esta red de seguridad oculta que vela por ti. Recapitulemos, el ABS evita que las ruedas se bloqueen. La pérdida de eficacia de los frenos se produce cuando estos se sobrecalientan. Los frenos de disco son mejores que los de tambor. El control de tracción evita que las ruedas patinen y el control de estabilidad evita que el coche derrape. Parece mucho, pero ahora ya sabes lo que significan todas esas luces de advertencia del salpicadero. Hemos hablado del control de la potencia y de frenar a tiempo. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿cómo te aseguras de que tu coche no se convierta en una máquina que consume mucha gasolina y te cuesta mucho dinero? Porque, seamos realistas, los precios del combustible no son precisamente nuestros mejores amigos. Hablemos de la eficiencia del combustible y el mantenimiento básico, como mantener tu coche en buen estado y ahorrar mucho dinero mientras lo haces. En primer lugar, el MPG o millas por galón. Este número te indica la distancia que puede recorrer tu coche con un galón de gasolina. Cuanto más alto sea el número, menos gastarás en la gasolinera. Sencillo, ¿verdad? Pero aquí está el quid de la cuestión, el MPG oficial que aparece en la pegatina de tu coche.
Sí, eso es en condiciones perfectas, carreteras llanas, sin tráfico y sin el aire acondicionado a toda potencia. En el mundo real, tu MPG real depende de cómo conduzcas, lo que nos lleva a algunos hábitos sencillos para ahorrar combustible que realmente funcionan. En primer lugar, no pises el acelerador a fondo. Arrancar a toda velocidad en cada semáforo en verde puede parecer divertido, pero consume muchísima gasolina. En su lugar, acelera suavemente. Segundo, no conduzcas como si estuvieras en Fast and Furious. La mayoría de los coches alcanzan su mejor eficiencia de combustible entre 50 y 60 millas por hora. Si vas más rápido, solo estás quemando combustible extra sin motivo. Y tercero, comprueba la presión de los neumáticos. Una presión baja equivale a más resistencia, lo que se traduce en un peor consumo. Y deshazte del peso innecesario. Si tu maletero lleva suficiente trastos como para montar un mercadillo, es hora de limpiarlo. Pero ahorrar combustible es solo una parte de mantener tu coche en buen estado. Si quieres que dure, tienes que realizar un mantenimiento básico. Y no te preocupes, no me refiero a reconstruir el motor, solo a cosas sencillas que marcan una gran diferencia. Número 1. El aceite cambia tu motor. El aceite es básicamente su sangre. Con el tiempo se ensucia, se espesa y es perjudicial para tu coche. Sigue el calendario del manual del propietario, normalmente cada 5.000 o 7.500 kilómetros, y tu motor te lo agradecerá. Número 2. Los filtros de aire.